posiblemente la mujer más temida por todos y todas, peleadora y guerrera desde antes de nacer. Criada en un país casi desconocido, pero con un amor por el Perú que ha demostrado desde hace ya muchos años. El día de hoy conoceremos más a detalle su vida, sus inicios y su amor por el país blanquirrojo. ¿Qué tal, gente linda del internet y amantes del buen deporte? El día de hoy hablaremos de una de las mejores peleadoras de la historia de las artes marciales. Hablo claro de la kirguisa de nacimiento, pero peruana de corazón, Valentina Shevchenko. A partir de ahora la llamaremos Valentina. No saben cuánto me costó decir su nombre solamente para esta parte del video. Valentina Shevchenko. ¿Se pronuncia Shevchenko? Sin nada más que añadir, ¡vámonos! Valentina nació un 7 de marzo de 1988, actualmente tiene 32 años. Nació en Kirguistán, un país escabroso en Asia Central, aunque a su muy corta edad fue llevada a Rusia, ya que sus padres son de ahí. Se podría decir que tuvo las artes marciales desde antes de nacer, ya que su madre era y es actualmente la presidenta de la Federación de Muay Thai en Kirguistán. Es por eso que hizo practicar este deporte a ella y a su hermana desde muy pequeñas. Un dato curioso es que su hermana de Valentina fue 10 veces campeona mundial en Muay Thai. Se podría decir que Valentina nació para las artes marciales, ya que fue a su edad de 11 o 12 años donde decidió dedicarse a estas. Aunque no me crean, Valentina no empezó con las artes marciales mixtas, sino que primero tuvo un paso por el kickboxing y el Muay Thai, también conocido como boxeo tailandés. Esto se debía a que no había muchas mujeres compitiendo en este deporte, lo que hacía que hubiera menos competidoras para Valentina. Pero con la aparición de más mujeres en este deporte, motivó a Valentina que pudiera cambiar su estilo de vida para poder dedicarse a las artes marciales mixtas. Ustedes creerán que solamente es cambiar de rutina, cambiar de dieta y ya. Pues no. Las artes marciales mixtas requieren de una preparación especial a otras artes marciales. Requiere un corazón de hierro, mucho esfuerzo y una dieta diferente. Si no saben qué es una disciplina, les dejo por aquí un video que hice referido a esto. Esto no detuvo a la joven Valentina, quien siempre se ha caracterizado por tener un corazón de hierro. Y en 2015 fue cuando firmó su primer contrato con la UFC. Y como dicen por ahí, el resto es historia. Algo que hay que destacar de Valentina y de su hermana es que tienen la disciplina bien implantada. Saben cómo llevar su vida personal y sus entrenamientos a la par. Además, se les da el tiempo de practicar sus distintos pasatiempos y hobbies, que veremos un poco más adelante en el video. Ellas tienen una dieta y un entrenamiento muy exigido que siguen al pie de la letra, y no se hacen problema para llevarlo en cualquier parte, ya que pueden entrenar si bien en un gimnasio, también en la playa o hasta en la naturaleza. Ahora hablemos un poco de su carrera. En Muay Thai o boxeo tailandés, Valentina ha ganado 8 veces el campeonato de la IFMA y ganó 3 veces el cinturón de la WWC. Durante su trayecto en el kickboxing tuvo quizás una de las mejores rachas de la historia, ya que a lo largo de su estancia, que fue de 12 años, logró obtener 20 títulos. Increíble, lo sé. Y por último, pero para nada menos importante, en las artes marciales mixtas tiene actualmente un récord de 23 y fue en 2018 donde logró conseguir su primer título, el título vacante de peso mosca femenino de la UFC, el cual ya ha defendido en 4 ocasiones, de las cuales en las 4 ha salido ganadora. Ahora hablemos del por qué es tu amor hacia el país blanquirrojo, cosa que debió sorprender a muchos, me incluyo en este grupo. Fue su entrenador de Valentina y su hermana quien los motivó a salir a otros lados y probar nuevos horizontes, ya que para los que no lo saben, un deportista de tan gran alto rendimiento no puede quedarse en una zona de confort. Debe estar buscando siempre nuevos horizontes y nuevos retos. Este era el pensamiento de su entrenador, fue así como iniciaron esta gran travesía. Empezaron en Perú y fue aquí donde Valentina y su hermana se enamoraron del país blanquirrojo. A pesar de que también fueron a Brasil, Argentina, Colombia, México y Paraguay, donde dieron seminarios y clases de Muay Thai, fue en Perú donde Valentina pudo encontrar esa comodidad que tanto buscaba y que tanto necesitaba para poder mantener sus títulos y sus logros personales. Además fue en Perú donde también consiguió afianzarse en una de sus otras pasiones, el baile. Aunque no lo crean, Valentina es una gran bailarina y sobre todo de festejo. Además, también en Perú fue donde pudo practicar otra de sus pasiones, el tiro deportivo. Actualmente vive en la Amazonía peruana, en donde también practica otra de sus aficiones, el surf, y es aquí donde sigue entrenando para poder seguir manteniendo su gran nivel y poder seguir reteniendo su título. Y quién sabe, quizás en un futuro pelear por algún otro. Sé que este video es algo diferente, pero creo que es importante que la gente pueda conocer un poco más a esta campeona de corazón peruano. Yo sé que ustedes dirán que muchos solamente quieren ver sus peleas o ya hay muchos videos sobre ella, y es válido, no digo que no. Pero la verdad me decepcionó un poco cuando al buscarla en internet, una de las principales opciones que me salían era ella participando en el ex reality show Combate.
Así que con este video solamente busco que se conozca un poco más a esta increíble peleadora. Además, no solo busco que se conozca a esta peleadora, ya que en el Perú hay una infinidad de deportistas que casi nadie conoce, ya sea por falta de cámaras o de oportunidades. Así que en este canal veremos un poco más de los diferentes deportistas que merezcan un poco más de atención y mayor llegada al espectador peruano. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor, házmelo saber aquí abajito con un like y coméntame qué fue lo que más te gustó, qué te pareció, qué le faltó, etc. Te agradecería mucho que también me sigas en mis otras redes sociales como lo son Twitter, Facebook e Instagram. Sé que no subo mucho contenido de deporte, pero prometo empezar a hacerlo. Todos los links están aquí abajo en la descripción. Desde aquí les habló Fernando, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!